Un proceso de transición pacífica marca el inicio del siglo XXI en Brasil, una vez que el presidente Fernando Henrique Cardoso entregó la presidencia a Luiz Inácio Lula da Silva. El país suramericano había recorrido un largo camino de inestabilidad política durante el siglo XX con rebeliones militares, golpes de Estado, gobiernos provisionales y regímenes dictatoriales, por lo que los analistas consideraron un hecho significativo que Lula da Silva asumiera las riendas del país tras ganar las elecciones en 2002, porque así se garantizaba la estabilidad. Hechos posteriores hicieron temer el retorno a un régimen autoritario, pero la democracia logró superar los obstáculos como la destitución de Dilma Rousseff en 2016. El 1 de enero del 2003, Lula da Silva asumió la presidencia de Brasil y en 2011 tuvo su segundo mandato tras su reelección. En 2001, más de 57 millones de brasileños eran pobres e indigentes. Para 2010, menos de 30 millones seguían en esta condición, es decir, que más de 27 millones de habitantes habían salido de la pobreza en Brasil en menos de 10 años. Rousseff triunfó en las elecciones de 2010 y el 1 de enero de 2011 inició su mandato, convirtiéndose así en la primera mujer en la presidencia de Brasil, con la promesa de continuar los programas de erradicación de la pobreza. En enero de 2015, Rousseff comenzó un segundo mandato, pero a finales de ese año la Cámara de Diputados inició el proceso para su destitución por su presunta vinculación con los hechos de corrupción en Petrobras, enmarcados en la operación Lava Jato. Finalmente, entre abril y mayo de 2016, ambas cámaras del Congreso de Brasil aprobaron el juicio político contra Rousseff, quien debió dejar el cargo, por lo que la presidencia fue asumida por el vicepresidente Michel Temer de manera interina. Luego, el 31 de agosto de 2016, senadores votaron para retirar definitivamente a Rousseff del cargo, contra 20 que no respaldaron la medida que llevó a Michel Temer a la presidencia hasta el 1 de enero de 2019. El escándalo explotó en marzo de 2016 y Lula da Silva fue señalado por lavado de dinero, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia, delitos que el expresidente siempre negó y cuyas denuncias se atribuyó a una persecución política. Fueron 10 casos judiciales abiertos en contra de Lula da Silva que impidieron su participación en las elecciones del 2018, oportunidad que aprovechó Jair Bolsonaro, un militar de extrema derecha que llegó a la presidencia de Brasil en enero de 2019. El mal manejo de la pandemia del COVID-19 llevó al Senado a abrir una investigación en abril de 2021 por un lapso de 90 días contra ministros y asesores de Bolsonaro. Durante los 8 años de mandato de Lula da Silva se crearon 11 millones de puestos de trabajo en Brasil, lo que llevó el descenso del desempleo a un 12% en 2003, a 6,7% en 2010. Esta disminución fue posible por el crecimiento del Producto Interno Bruto, que en 2010, último año de su presidencia, fue del 7,5% a pesar de la crisis financiera mundial que afectó principalmente a Estados Unidos y Europa. En septiembre de 2002, Brasil alcanzó un acuerdo de estabilidad económica y asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de $30.000 millones durante la gestión del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Este acuerdo se mantuvo una vez que asumió la presidencia Lula da Silva en 2003, pero 2 años después su gobierno anunció que no lo renovaría, en vista de las excelentes perspectivas de la economía brasileña. Brasil ha promovido en estos últimos 20 años la integración latinoamericana con el fortalecimiento y la creación de organismos regionales, como por ejemplo la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que fue fundada en 2008 gracias al decidido apoyo del expresidente Lula da Silva. El país suramericano ha mantenido estrechas relaciones con el continente, acciones que se profundizaron bajo las presidencias de Lula da Silva y Dilma Rousseff, especialmente con los gobiernos de izquierda que surgieron en América Latina, como el caso de Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Argentina. Con la destitución de Dilma Rousseff en 2016, la política exterior tomó un nuevo giro, haciendo mayor énfasis en las relaciones con Estados Unidos y Europa, y en el libre comercio, dejando al lado la agenda latinoamericana. Esta nueva diplomacia se ha acentuado una vez que llegó al poder Jair Bolsonaro, quien ha dirigido su mirada hacia Estados Unidos y ha promovido una mayor oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y a los regímenes comunistas. La destitución de Dilma Rousseff en 2016 y la apertura de 10 casos judiciales contra Lula da Silva, quien es considerado un líder político en su país, pusieron a prueba la democracia y las instituciones de Brasil. El crecimiento económico y la disminución de la pobreza durante los 8 años de gobierno de Lula da Silva y en el primer mandato de Dilma Rousseff dieron paso a una recesión que estimuló mayor desempleo y pobreza. A finales del 2018, más de 13 millones de brasileños se encontraban en la pobreza.